Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos de dinero de una forma diferente. Desde nuestra propia mirada, siendo mujeres y financieras. Tengo el placer de compartir esta conversación con la Clau de Billetera Expansiva. Y yo con la Palo de Finanzas Sanamente. Así que empecemos hablando de dinero en femenino. Hola, bienvenidos a este capítulo donde vamos a hablar de los conceptos básicos de la economía. Vamos a hablar de la inflación, del UF y de la tasa de política monetaria y ver cómo estos conceptos se interrelacionan entre sí. Así que bueno, vamos a explorar cómo también estos conceptos influyen en la vida diaria, cómo nos afecta en el bolsillo la inflación, la UF, cómo podemos ver cómo nos afecta de forma directa a nosotros un cambio, una modificación en la tasa de política monetaria. Así que bueno, los invito a escuchar, a quedarse, porque entender estos conceptos obviamente que nos ayuda a tomar decisiones financieras informadas y que pueden afectar obviamente para muy bien a nuestras finanzas personales. Bueno, vamos a partir con un tema que yo creo muy relevante porque es propio de todas las economías. No es como exclusivo de nuestra economía, es algo que atraviesa todas las economías y es la inflación. Un término que está, en mi opinión, un poco maltratado, como que la gente tiene como que la inflación no fuera algo malo, como que lo asocia inmediatamente como, inflación, algo malo. Porque efectivamente cuando la inflación está muy alta, tiene efectos súper negativos para las personas, el consumo y lo que vale su plata. Y ahí vamos a ir explicando un poco por qué. Pero la verdad es que las economías que tienen deflación o inflaciones negativas están en una situación peor. Y por eso es importante explicar esto para comprender que la inflación lo que nos permite cuando es controlada, y en nuestro caso Chile determinó eso cerca de un 3%, con un punto hacia arriba o hacia abajo dentro de los procesos económicos porque se puede afectar por otras cosas, esa inflación es la ideal para generar nueva tecnología, nuevos desarrollos, innovación, nuevos empresas y emprendimientos que quieran involucrarse en la economía porque la vuelve atractiva. Porque si es una economía donde no hay incentivos de aumento de precios, donde no puedo de alguna forma mejorar mis servicios, entonces ¿por qué querría ser parte de esa economía? Y las inflaciones un poco reflejan eso. El problema es cuando es negativa, quiere decir que no hay nadie que esté interesado en entrar al mercado, que se está vendiendo a un precio muy bajo, por lo tanto desarrollo de nueva tecnología, de innovación no está pasando. ¿Y por qué querrían entrar entonces nuevas personas, o nuevas empresas, o nuevos inversionistas a nuestra economía? Porque no es atractiva. Pero también cuando nos pasamos de esos límites del 3%, 4% y empezamos a aumentar mucho la inflación y estar, no sé, en 2 dígitos como estuvimos en algún minuto a raíz de la pandemia, los retiros y todo eso, ahí el efecto también es muy negativo porque el aumento del precio de los consumidores es muy alto. ¿Y qué es la inflación? El aumento sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía en un periodo de tiempo, lo que afecta a nuestro poder adquisitivo, cuánto nos alcanza. Y en términos concretos, un ejemplo bien simple, yo diría que son los chocolates de 10 pesos que se vendían afuera de los colegios o los helados que valían 100 pesos hace una década y hoy día valen sobre los 500 pesos y en algunas partes las encuentras a 1000 pesos, o sea, 10 veces más de lo que valían, y ese aumento de precios sostenido en el tiempo tiene que ver con la inflación. Que producir ese helado se ha vuelto más caro y por lo tanto se traspasa ese precio a las personas. Y ese helado que yo me compraba antes en la micro, en la calle, en el kiosco a 100 pesos, ahora me cuesta 10 veces más. Bueno, y así como es súper importante conocer la inflación y entender que cómo la inflación nos afecta en la vida diaria, también es la UF, que se relaciona con la inflación y que es una moneda finalmente muy particular en Chile. Porque en Chile tenemos la UF, que es la unidad de fomento, y tenemos los pesos chilenos.
Entonces, ¿por qué se hace esta diferencia? Más que nada porque la UEF es la moneda que no contiene la inflación. No la contiene, y cuando ya queremos pasar a pesos chilenos, lo que sabemos que tenemos que hacer es multiplicar la UEF por el valor del UEF en pesos chilenos para obtener los pesos que corresponden. Ya, entonces, la verdad es que es para proteger, entonces se creó para proteger los valores frente a la inflación. ¿Y dónde se utiliza? Generalmente se utiliza en contratos que son a largo plazo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso chileno, nosotros podemos obtener créditos hipotecarios a 20, 30 años. Una de las razones del por qué es porque tenemos a la UEF y que no contiene esta inflación y que después, al momento de pagar la cuota del crédito, la multiplicamos por el valor del UEF del día de pago y obtenemos cuánto nos corresponde pagar. Porque si no tuviéramos la UEF, en realidad sería bastante difícil que nosotros pudiéramos acceder a créditos tan largos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que solicitáramos créditos en pesos chilenos. ¿Quién sabe cómo se va a comportar la inflación? Porque si bien se trabajan con expectativas, siempre obviamente la economía trabaja con expectativas de cómo va a ser en el futuro estos datos macroeconómicos. Por ejemplo, se hace una estimación de que a fin de año va a ser de un 4%, el próximo año va a ser de un 3% y en teoría debería ser de un 3% anual porque es la meta del Banco Central, pero la verdad es que en la realidad eso obviamente difiere y no en todos los años pasa eso. Entonces, ¿quién me va a dar un crédito tan largo a 20, 30 años si no sabemos cómo se va a comportar la inflación y cómo se va a ir devaluando finalmente el peso chileno? Entonces, el tener UEF nos permite tener estos contratos que son muy largos, como por ejemplo en un crédito hipotecario. También se usa, para los arriendos, porque el crédito hipotecario a mí me cobran en UEF, entonces el arriendo también debería ser en UEF para que haya un calce y se vayan valorizando de la misma forma. También en los seguros y en general todos los contratos, por ejemplo educación, a veces pasa también, en general todos los contratos que son más a largo plazo. De repente hay una hay una mal utilización de la UEF, sí, porque a veces hay varias cuentas o pagos que tenemos que hacer en UEF que un poco no corresponden, porque la idea es que vaya a la mano con contratos a largo plazo. Pero más o menos así se relaciona la UEF con la inflación y por eso existe, por eso se utiliza. Y no es algo negativo, porque he escuchado también muchas veces que hay gente que pide como que no exista más la UEF y no se trata de eso. De hecho, nos súper ayuda en este tipo de cosas, como el obtener créditos hipotecarios a mucho más largo plazo y mucho más accesible para las personas. De hecho, tener buenas tasas hipotecarias, esas tasas históricas que tuvimos cerca del 2%, del 1%, tiene todo que ver con que existe la UEF. Entonces es súper importante hablar de eso, porque nos permite acceder a mejores créditos, a mejores tasas, porque de alguna forma hay una parte que está como indexada a lo que va a pasar con nuestra situación económica, que si es buena, entonces va a ser bueno, y si no, tú respondes por esa situación de alguna forma, pero tu tasa de interés la fijaste, entonces no tiene esa volatilidad, y cuando uno toma de alguna forma tasa variable, se expone doblemente, porque se expone a la UEF que ya va subiendo dependiendo de la economía, y además a la variabilidad de la tasa según la situación económica. Por eso la tasa fija en los créditos hipotecarios es una muy buena idea cuando sobre todo hay buenos periodos económicos, como casarse con una buena tasa para siempre. Y ahí también tiene que ver el IPC, ahí entra el IPC, que en el fondo es el índice del precio del consumidor, que es una canasta de bienes y servicios que nos da un precio, ¿ya? Y eso nos ayuda a decir entonces cuánto varió los valores de los precios, cuánto varió entonces nuestra inflación mes a mes, y sumado todo eso nos da un monto de inflación, la inflación acumulada anual. Y ese factor IPC es el que afecta mes a mes también cuánto va a subir la UEF. Entonces están
directamente vinculadas una con la otra. Y eso es lo que nos da paso a porque hay una política monetaria que ayuda a controlar eso. La tasa de política monetaria, entonces, tiene una definición básica que tiene que ver con la tasa que establece el Banco Central o la institución a cargo de controlar la política monetaria del país, porque nosotros le decimos Banco Central, pero la Fed sería el caso de Estados Unidos. Claro, es que cada país tiene su banco central, finalmente, y en Estados Unidos se llama Fed, y en Banco Central Europeo, Banco Central de Chile, etcétera, son los encargados de modificar o mantener la ATPM. Así es, y tienen como característica que tienen que ser autónomos, de alguna forma tienen que estar fuera de las políticas expansivas o contractivas de los países o las políticas que puedan afectar los flujos de dinero de los países. Por ejemplo, los gobiernos que podrían afectar porque toman decisiones vinculadas a otras políticas del país, o los privados que también tienen intereses creados. Entonces, de alguna forma son instituciones autónomas que buscan, desde el punto de vista técnico, de estudios técnicos de economistas que buscan mirar de forma más objetiva posible la economía y tomar decisiones que ayuden a controlar la inflación principalmente, que tiene un impacto también en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, por eso es importante que de alguna forma sean autónomos, porque la idea es que no se distorsione lo que ellos hacen, y ahí la autonomía de los bancos centrales es muy, muy importante para que realmente sea algo lo más objetivo posible y lo más técnico posible. Y lo que hacen las políticas monetarias, de alguna forma, es una herramienta para controlar la inflación y generar reactivación económica, ¿ya? Es una herramienta que nos permite desacelerar o acelerar la economía de los países. Y hay digamos que hay una tasa de política monetaria que es neutral de alguna manera, como que podríamos decir que hay una neutralidad en la tasa de política monetaria, cuando ella está acorde a la inflación deseada. O sea, si yo tengo una tasa de política monetaria de un 3% y mi expectativa inflacionaria es de un 3%, podríamos decir que hay una tasa de política monetaria neutral, ¿ya? Que en el fondo yo le presto, que tiene que ver con a qué valor el Banco Central libera su plata a el mercado del dinero. Entonces, si yo tengo una tasa del 3% como Banco Central, quiere decir que yo paso la plata a los bancos, a las instituciones, a un 3%. Entonces, si yo quiero una inflación de un 3%, de alguna forma va de acuerdo el valor del dinero con la inflación que yo espero en el mercado de bienes y servicios. Ya, por decir neutralidad de tasa, porque en realidad eso va a depender del objetivo de inflación que tenga cada país. Pero en Chile sería como ese un poco el efecto. Y tenemos tasas entonces que son expansivas o contractivas, ya, como que te ayudan a crecer o a disminuir la inflación. Y ahí la tasa de política monetaria tiene, por un lado, cuando es expansiva, o sea, es decir, lo que hace es que va aumentando la tasa, va creciendo la tasa de política monetaria, perdona, al revés, contractiva. Perdón, sí. La tasa de política monetaria contractiva es cuando va subiendo la tasa de política monetaria con el fin de que cada vez sea más caro prestar dinero. Entonces, claro, quieres contraer a la economía, finalmente quieres contraer a la economía o desacelerarla, como decir que la gente no quiera gastar plata o no quiera endeudarse. Yo le subo la tasa, yo le hago más caro el endeudamiento, hago más caro los créditos, hago más caro prestar dinero, y además hago más favorable ahorrar dinero. Es decir, si yo tomo un depósito a plazo o tomo un fondo mutuo money market, voy a tener mejores tasas. Entonces la gente va a preferir ahorrar ese dinero, porque yo le voy a estar pagando más porque lo tenga ahorrado, y le voy a estar cobrando muy caro por usar dinero o por pedir prestado dinero. Entonces yo aumento las tasas con el fin de contraer la economía. Entonces, cuando tuvimos una inflación muy alta en Chile, lo que pasó fue que la economía se volvió loca, básicamente, y teníamos todos los precios muy caros, y lo que busca el Banco Central es decir, quiero que la gente deje de gastar, deje de comprarse autos,
que están carísimos, dejen de gastar en cosas de bienes inmediatos y la gente quiera guardar esa plata. Y tuvo una política sostenida de alza de tasa de política monetaria. Y llegamos a tener tasas altísimas desde el punto de vista histórico, ya como muy arriba de lo que generalmente se manejaba en Chile, cuando más veníamos de tasas muy bajitas, que ahí son políticas expansivas. Cuando las tasas están bajo el 3%, lo que busca es que sea muy barato que pidan plata. Entonces los créditos hipotecarios estaban a un 1,8, a un 1,9 y los créditos de consumo estaban a un 0,8, o sea, cosas realmente muy, muy baratas de financiamiento en algún punto, porque había toda una política, ¿ya?, que hacía que estuviera muy barato pedir dinero en el país. Y eso lo que hace es que ayuda a acelerar la economía, es decir, que la gente pida créditos para que consuma más, que la gente no quiera ahorrar porque no conviene ahorrar, porque la tasa que me dan es menor a la inflación, o sea, me están dando menos tasa que la inflación. Por lo tanto, tener depósitos a plazo ni siquiera cubre la inflación. Mi tendencia debería ser mejor gasto la plata, porque si la dejo guardada, ahorrada, va perdiendo valor adquisitivo, incluso si la tengo resguardada en renta fija. Entonces, ahí es donde uno puede entender la importancia de la política monetaria en nuestro día a día. Sí, más que nada la política monetaria lo que hace es regular la demanda y la oferta de dinero. Entonces, por ejemplo, ese periodo que decía la Palo ahora, que fue que la inflación se nos fue por las nubes, sobre el 10%, fue porque había un exceso de dinero en circulación. Entonces, ¿qué hizo eso? Que hubiera un exceso de demanda de productos, de servicios, lo que generó que hubiera obviamente un aumento importante en los precios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Es decir, como no, pucha, la inflación se nos fue a las nubes, porque en ese periodo fue por los retiros de la AFP, había mucha gente con plata, mucha gente comprando cosas, se subieron los precios. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces subamos la TPM bastante para poder controlar y que la gente ahora tenga este incentivo por poner el dinero en un depósito a plazo, por ejemplo, que se vio súper afectado. Y que no sea ningún incentivo ahora el consumo y el endeudarse. Entonces, eso es súper importante saber también que la TPM afecta a instrumentos de corto plazo, por eso los depósitos a plazo estuvieron en tasas muy altas y que también los créditos estuvieron baratos porque estaba como, bueno, quizás endeudense un poquito para reactivar un poco la economía, si ese es el caso también. Y también otra cosa adicional, que la TPM va en línea con los ciclos económicos, ¿ya? Porque nuestra economía tiene ciclos económicos, que es más o menos así como una curva, donde generalmente los ciclos económicos buenos son más largos y los ciclos económicos malos son más cortos, menos mal. Y la TPM también se utiliza para poder incentivar a la economía, que la economía crezca, por ejemplo, en periodos donde estamos mal, que la economía vaya creciendo, y en periodos que la inflación, por estar tan bien y que haya tanta gente que esté bien, también vaya subiendo, la empieza ahí como a manejar para también que vaya de la mano con los ciclos económicos. Así que más que nada entender estos conceptos ayuda a tener conciencia de, por ejemplo, algo que todos decimos siempre, todos quienes hablamos de las finanzas, es que no se puede dejar el dinero guardado en la cuenta, ¿no, Palo? No se puede dejar el dinero guardado en la cuenta. Y efectivamente tiene que ver con la inflación. Y no es algo de lo que a veces las personas creen que como que la inflación es algo local. La inflación es global, ¿ya? Y las inflaciones del mundo van afectando unas a las otras. Las tasas de política monetaria de Estados Unidos suelen afectar qué va a pasar entonces con el valor de tu dinero en tu país. O sea, de alguna forma, todas estas tasas de política monetaria y las inflaciones de cada país se van afectando unas con otras. Entonces, lo que uno tiene que hacer es resguardar su dinero y que a lo menos estén en un instrumento que cubra la inflación o que cubra lo más posible la inflación, que es la renta fija, que también tenemos un capítulo que hablamos de eso, pero dejarlo en la cuenta es siempre perder valor adquisitivo. O sea, de alguna forma
no, a menos que tenga una economía que está en deflación, que sería una peor noticia, digamos, sería peor que tener una economía que está con un tema inflacionario. Lo correcto es tener el dinero guardado para que no pierda poder adquisitivo y yo pueda seguir comprando el mismo kilo de pan con esa plata, digamos, o el mismo helado con esa plata. Entonces, la única forma de hacer eso es resguardando. Y también que la importancia de entender en términos reales por qué no es llegar y repartir plata. Ya como que en los retiros del 10% la gente pedía sus retiros todo el tiempo para poder consumir cosas y las consecuencias de eso pueden ser una resaca económica larga y consecuencias del día a día como bien terribles. Entonces, yo vuelvo a hablar de esto porque si los retiros del 10% se hubieran invertido, es decir, la gente hubiera retirado la plata y lo hubiera invertido, el efecto de la inflación no hubiera sido el que fue. El problema de nuestro efecto de la inflación es que la gente recibió el dinero con poca educación financiera, sin entender el impacto que iba a tener, y todo el mundo salió a consumir en conjunto. Y eso deformó de alguna forma los precios del mercado porque hizo que hubiera demasiada demanda en un mercado que no tenía tanta oferta. Y eso genera todo ese aumento de precios, básicamente como una consecuencia. Y algo que reafirmo en el hablar de esto, para que la próxima vez que ocurra una instancia así, donde haya transferencias directas a las personas, ojalá las personas entiendan que lo que tienen que hacer es ahorrar e invertir esa plata y usarla con cautela para no afectar el mercado, porque los que pagamos las consecuencias de eso al final somos nosotros mismos. El mercado transfiere eso a las personas, a los consumidores. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esto para que no nos vuelva a pasar, que cuando nos vemos con plata en la mano nos volvemos a una fiesta que después nos deja una resaca importante que demora años en volver a ser controlada. Por mi parte también, para ir terminando, solamente acotar que bueno, ahora ya también creo que entienden un poco que la UEF es positiva tener la UEF y que esa frase de que no deberíamos tener UEF en realidad no aplica. No va de la mano con tener una inflación súper alta y entonces eliminamos la UEF. No funciona así. ¿Ya? Y tener UEF nos permite tener créditos hipotecarios que en muchos otros países no se puede, a tasas razonables, a largo plazo, porque tenemos esta opción. Eso, y por último, que bueno, estas variables también se relacionan con otras variables económicas. Les dijimos las más importantes, pero por ejemplo, cuando sube la TPM o cuando baja la TPM, también se ve afectada la bolsa, entendiendo que las empresas van a tener un mayor costo o menor costo de financiamiento, o cuando, por ejemplo, bajan las tasas de los instrumentos de renta fija, por ejemplo, los depósitos a plazo, los fondos mutuos. También los inversionistas van a buscar otras fuentes de financiamiento porque ya no es tan atractivo. Entonces también lo que hace que, por ejemplo, la bolsa se pueda apreciar. Así que entender estos conceptos nos permite tomar distintas buenas decisiones económicas. Así es. Y nos vemos en un próximo capítulo, ahí hablando de un tema que va a ser un poquito menos técnico, pero este tema era demasiado importante para entender el endeudamiento, el ahorro, así que esperamos les haya servido y les haya aclarado un poquitito más de qué se trata todo esto. Chao.